De vuelta a tu programa Hablemos de tu dolor. Esta noche hablando sobre un tema sumamente interesante, los reemplazos de cadera y los dolores que se crean tras haber sufrido de esa terrible cirugía, que no es otra cosa que haber lastimado un sinfín de nervios que hay en esa área. Si volvemos a la gráfica, vemos lo siguiente. Vemos que esta área que está aquí, ve la cantidad de nervios que hay en esta área. El cirujano, al tratar de entrar, va a estar lastimando esos nervios. Es imposible que él pueda evitar lastimarlos. Pero al tocarlo, provoca que haya un bloqueo en la raíz de ese nervio. Ese nervio es como cuando usted toca un cable eléctrico que manda un spark y manda un bloqueo. O sea, cuando usted sobrecarga un área, ¿qué le pasa al breaker? Tumba. En el ser humano pasa lo mismo. Inmediatamente que esa área se está tratando, ese nervio se lastima, provocando entonces que haya un bloqueo en esta área. Ese bloqueo crea una resistencia y esa resistencia es como cuando usted tiene la hornilla eléctrica. La hornilla eléctrica, mientras está apagada, realmente está prendida, porque hace un ciclo eléctrico con la caja de fusible, ¿correcto? En el momento que usted la prende, usted crea un bloqueo. Ese bloqueo crea una resistencia y esa resistencia pasa a la hornilla en forma de calor. En el ser humano pasa lo mismo. En el momento que se crea ese bloqueo crea una resistencia y esa resistencia es la que irrita el nervio, los nervios que hay en esa área, produciendo entonces un intenso dolor. Claro está, el paciente se le dan analgésicos, se le dan antiinflamatorios, comienzan terapias físicas, comienzan tratamientos, pero el dolor está ahí. El paciente no se rehabilita. Pasan semanas, pasan meses, pasan años con el dolor. Le han hecho 20,000 tratamientos y no es hasta que se utiliza la terapia electroneuromedular para volver a recrear ese ciclo eléctrico y volver a desbloquear esa área donde el paciente comienza a rehabilitarse. Y lo hemos visto de tal manera que hemos visto que han pasado pacientes que inclusive se le ha atrofiado la pierna del dolor tan terrible que tienen. Sienten adormecimiento. Pacientes que debido a que ese mismo plexo es el mismo que pasa hacia el área orogenital, mujeres que comienzan a tener problemas de frigidez, de resequedad vaginal. En los hombres empiezan a tener problemas de incontinencia urinaria, empiezan a tener problemas de impotencia, porque esta misma rama eléctrica, que es la responsable de enviar corriente hacia el área urogenital, como el bloqueo está aquí, no fluye la corriente y los pacientes comienzan a quejarse también de esa situación. Muchos de ellos comienzan a tener problemas a nivel de hemorroides. Ellos dicen, tan pronto me operaron de la cadera, luego estoy teniendo problemas de hemorroides porque no puedo casi evacuar. Y es porque, por la misma razón, porque todo esto es un plexo eléctrico. Cuando usted tiene un sistema eléctrico, es como cuando usted está en su casa, usted tiene una cantidad de cables eléctricos que van a la cocina. Si uno de los breakers se tumba, la cocina se queda sin corriente y usted no puede hacer absolutamente nada. En el ser humano le pasa lo mismo. En el momento en que no hay suficiente conductividad eléctrica, esa área que depende de esa corriente para poder funcionar, crea una disfunción funcional y el paciente comienza a tener multiplicidad de otras condiciones que desgraciadamente comienzan a darle medicamentos o comienzan a tratarlos con otras cosas que no tiene que ver nada hasta que no se desbloquee esa área para que vuelva a crearse el ciclo eléctrico simpático-parasimpático o positivo-negativo. Pero vamos a una pausa para terminar con este tema porque tengo un invitado muy especial. Una persona, médico, ginecólogo obstetra, que sufrió la terrible situación de tener que ser reemplazado en sus dos caderas. Pero él va a dar un testimonio sumamente impresionante. Pero cuando volvamos, comenzamos y estaremos hablando con este invitado.